Muy buenas noches, mi nombre es Rodolfo Mauricio Cardoso Rueda y voy a aplicar el ejercicio 5 de la guía 2 de trabajo de electromagnetismo, en la cual nos piden abrir un simulador como el que está aquí en la imagen, dado en la página que nos referencia en la guía, para contestar las siguientes preguntas. Al mover un imán que se observa, recuerde indicar los registros observados y proponer explicaciones razonables. Al mover el imán que se observa, pues simplemente se observa que las líneas de campo fluctúan de una manera siempre, digamos, constante, ¿no? Siempre van a estar fluctuando de esa misma manera, no importa en qué lado de la, de la imagen o de acá del simulador lo coloquemos. Siempre van a estar emitiendo las líneas de campo magnético en la misma dirección y casi siempre pues se fluctúan de norte a sur. Aquí tenemos puesto la brújula, pues simplemente la brújula se va a acomodar de acuerdo a la línea de campo, de acuerdo a la interacción de la línea de campo magnético que genera el imán. Como podemos ver, la brújula está en una posición casi vertical, pues porque la línea de campo está en esta zona, está casi vertical. Si lo colocamos cerca del imán o lo colocamos más cerca donde la línea de campo interactúa de esta manera, porque recordemos que la línea de campo va de norte a sur, de esta manera, pues obviamente la brújula se va a acomodar de acuerdo a esa interacción de línea de campo. Y recuerdo que eso se define como la dirección en la que apunta el polo norte de la aguja de una brújula. ¿Sí? Es la dirección en la que apunta el polo norte, digamos, esta es la dirección que apunta el polo norte de una aguja, que apunta hacia el polo norte del imán, siempre, siempre va a estar así. Nos dicen ahora que al mover la brújula, pues que se observa, ya le explicamos que se observa que la brújula simplemente se va a acomodar de acuerdo a la interacción de la línea de campo magnético que genera el imán. El otro ítem es que coloquemos un medidor de campo magnético. El medidor de campo magnético, si lo colocamos lejos del imán, pues obviamente no nos va a registrar campo magnético de ninguno de los componentes X y Y dados dados en un plano cartesiano dibujados dentro del imán, ¿no? Si a medida que lo vamos acercando, pues aquí podemos interactuar, aquí el campo magnético sale de esta manera, entonces podemos decir que en el componente Y, como la línea de campo sale de esta manera, así, el componente Y está definido de esta manera, entonces por eso en el componente Y nos muestra mucho más campo magnético, un campo magnético negativo, y en el componente X pues nos muestra un campo magnético muy pequeño. Y en el resultante de las dos componentes pues nos muestra un campo magnético, digamos, a la par de los dos componentes dados en la escala X y Y. Eso es lo que hace un medidor de campo magnético, pues simplemente mide la componente dada en, creería yo que es dentro de un plano cartesiano. Si lo colocamos dentro del imán, pues obviamente no nos va a medir un componente muy grande en X porque simplemente las ondas pues giran de esta manera, ¿no? De manera horizontal. Pues, y solamente se ve reflejado en el componente X, no en el componente Y. Que sí, al colocar la Tierra, eh, ¿qué pasa con la Tierra? La Tierra tiene un componente muy particular que dice que el polo magnético la Tierra es un imán. El polo magnético, el lado sur está en el polo norte geográfico y el lado norte magnético está en el polo sur geográfico. ¿Qué pasa si, como lo dicen ahí, la brújula? Pues la brújula pues, se nos va a acomodar, el rojo, siempre se nos va a acomodar en el polo norte geográfico, no importa en qué lado coloquemos la brújula, siempre se nos va a acomodar en ese polo norte geográfico. Siempre, vea, siempre, polo norte geográfico. No importa No importa en qué parte la coloquemos, la roja, siempre se nos va a acomodar en el polo norte geográfico, la roja, el lado rojo de la brújula, siempre en el polo norte geográfico del polo sur magnético. Yo soy Rodolfo Mauricio Cardoso Rueda. Esta es la explicación del ejercicio 5 del taller unidad 2 de electromagnetismo. Muchas gracias.